Altamente relevantes. ¿Quiénes son estos? Pues muy conocidos tal vez para ustedes también. León Deguy, Maurice Duverger, que lo sucedió por los años 60, está Andrés Maurice Jauriot, en fin, son básicamente como 5 o 6 autores franceses altamente relevantes. ¿Qué tiene que ver esto con la construcción del pensamiento constitucional colombiano? Estos autores van a impactar el derecho constitucional más o menos hasta la primera mitad del siglo XX, en temas como la administración pública, ¿sí? Nos van a enseñar, y la función pública, nos van a aproximar de cuál va a ser la función de los empleados públicos, en fin, y cuál debería ser la organización del Estado. Siguiente. Esta es la estructura acerca del influjo español. Sí, o sea, digamos que la primera gráfica, la de las barras, nos van a indicar el orden en el que vamos a abordar las influencias, ¿de acuerdo? Esta es la estructura del influjo español por áreas del derecho. Los puntos azules son áreas del derecho constitucional, los puntos magentas son autores españoles circunscritos a estas áreas y los puntos verdes son autores españoles altamente relevantes en la construcción doctrinaria del pensamiento constitucional colombiano. Claro, conocidos también, García Pelayo, García Anterría, Cuaps Delgado como procesalista, entre otros. Bien, siguiente. Esta es la estructura de la influencia del pensamiento alemán en Colombia. Entonces, igualmente, los puntos azules señalan áreas del derecho constitucional y autores relevantes alemanes estarán entonces Georg Jelinek, acá incluimos a Carl Schmitt, incluimos a Hermann Heller, o sea, teóricos del Estado y también teóricos del derecho. Pues Hans Kelsen no lo metimos dentro de los alemanes porque es austriaco, pero Hans Kelsen es un autor muy o altamente relevante en la construcción de la doctrina constitucional colombiana. Siguiente. Siguiente. Entonces, este es como el mapa de las influencias. Entonces, si se dan cuenta, son los países europeos, Europa Central, España, Francia, Alemania, ¿de acuerdo? Después se da un relevo, más que todo en el contexto del surgimiento de la nueva Constitución colombiana anglosajona por parte de Estados Unidos y Inglaterra. Entonces, ahora sí a lo que vinimos, que era el tema del influjo mexicano en el constitucionalismo colombiano. Entonces, cerca de 120 textos se evaluaron y en ellos se encontró al menos, en 30 de ellos, al menos se encontró referencias a autores mexicanos. Tenemos 82, 85 autores mexicanos que han sido tomados muy en cuenta por parte de nuestros tratadistas o doctrinantes constitucionales. Y ellos más o menos realizan unas 300 referencias a estos autores mexicanos. Esta es la distribución del influjo mexicano en Colombia, o sea, principalmente en doctrina, luego seguido en derechos humanos, luego también en organización del Estado y en acciones constitucionales. Esto es, en términos generales, ¿quiénes son los autores mexicanos que más han sido leídos por parte de nuestra doctrina local? Pues están conocidos, muy conocidos. Entre otras, hoy estamos en el homenaje al profesor Jorge Carpizo. Pues el profesor Jorge Carpizo también ha sido leído allí y bastante tenido en cuenta. Ya veremos en qué temas. Está el profesor Héctor Fixamudio, está Rolando Isabel Morán, solo por mencionar algunos, ¿no? Que es profesor emérito de la UNAM, está Cantú, y bueno, incluso está incluido Marcos Kaplan, aunque él es argentino, pero buena parte de la producción de él se ha realizado desde la Universidad Mexicana, ¿sí? Entonces, en distintas áreas. En organización del Estado, digamos que estos son los autores mexicanos que inciden significativamente en organización del Estado. Siguiente. Y también
en derechos fundamentales, ¿no? Pues aquí el profesor Fixamudio va a incidir en las distintas áreas del derecho constitucional. Sí. ¿Cuáles son los autores colombianos y que citan autores mexicanos? Los autores mexicanos son los que están señalados en línea en círculos amarillos. Y por otro lado están los autores colombianos. Los autores colombianos son relevantes, o sea, es decir, no es una influencia marginal. Está Jaime Vidal Perdomo, está Sáchica, o sea, de nuestros tratadistas importantes, ellos también han leído a los mexicanos relevantes y han traído esas ideas. Sigamos. Esta es como la influencia ya por áreas concretas en el derecho constitucional. Si notan nuevamente al profesor Jorge Carpizo, entonces incide hasta en 3 áreas del derecho constitucional. O el profesor también Fixamudio incide en 3 o 4 áreas del derecho constitucional. Hoy iba a venir un profesor, entonces yo había preparado esta diapositiva ayer para él. Entonces el profesor Rameli Arteaga, que iba a, no sé por qué habrá ocurrido, esta es la conformación de la citación a mexicanos por parte del profesor que iba a estar hoy acompañándonos. Siguiente. Miremos cada uno, en qué es que nos influencian. El profesor Jorge Carpizo, entonces digamos que en Estado Social de Derecho es un tema relevante, o sea, en ese tema ha sido incidente, en interpretación de la Constitución y de los derechos humanos, y para el tema del federalismo. Siguiente. El profesor Héctor Fixamudio ha sido incidente en esta lista temática, o sea, en justicia penal militar, constitucional, régimen presidencialista, la tutela, que para nosotros es la tutela, para ustedes el derecho a amparo, procedimientos concretos en el tema del control de constitucionalidad, derechos fundamentales, el tema de las designaciones en términos de división de poderes, etc. Y Alfonso Noriega Cantú para el tema de tutela procesal, acción pública de inexequibilidad, libertades personales. Esto era solo por mencionar algunos de los autores mexicanos destacados. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto conlleva a la necesidad de establecer, pues este ejercicio se hace en la doctrina constitucional colombiana, pero bueno, ¿por qué no pensar en hacer este ejercicio si ya se ha realizado una metodología, aplicarla como si se tratara de una plantilla, pues en los otros países latinoamericanos, con miras a qué? A establecer cuáles son las procedencias, cuáles son nuestros doctrinantes, ¿cierto? Y si acaso pudiera sentarse las bases acerca de una sospechada existencia de un pensamiento constitucional latinoamericano. Siguiente. Bien. Entonces, un agradecimiento muy especial al Tecnológico de Monterrey por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Continuamos con nuestro programa y finalmente escucharemos la ponencia El papel de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en decisiones judiciales de los países miembros, a cargo del doctor William Guillermo Jiménez, doctor en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Desarrollo Regional, abogado, Administración Público. Le concedemos el uso de la voz al doctor. Muy buenas tardes para todas y para todos. Voy a pedir que pongan la versión del PowerPoint que tengo preparada. Bien, el tema que me ha preocupado es el papel que empieza a cumplir la jurisprudencia de los tribunales internacionales en las decisiones de los jueces o decisiones judiciales en los países miembros. Hasta ahora, pues, digamos, parece que en México es una novedad que los tratados y convenios internacionales se consideren criterio de control
de legalidad, es decir, de control específicamente de convencionalidad. Pero hay un campo que se abre fuertemente y lo mencionó el señor magistrado, y es el papel que empieza a adquirir o está adquiriendo la jurisprudencia de estos tribunales y que se convierten en referente para el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Bien, los resultados de esta presentación son, la presentación es el resultado de un proyecto de investigación en la Universidad Libre de Colombia sobre la globalización del derecho y la relación entre el Estado y el territorio. En cuanto al derecho constitucional, pues hay un desafío de la globalización en general hacia el Estado-nación. Esa es la gran, digamos, conclusión. La globalización puede ser un desafío. ¿Va a acabar el Estado? ¿No lo va a acabar? Veremos, parece que lo va a modificar. Pero en todo caso es un desafío hacia el modelo tradicional del Estado-nación. El Estado, en cuanto al derecho, fue el monopolizador o ejerció monopolio de la producción jurídica y de la aplicación jurídica, no solamente de la ley, de la producción jurídica en general por cerca de 400 años, más o menos desde cuando se conforma el Estado moderno, la Paz de Westfalia, podemos ubicar una fecha hacia 1648 o ligeramente antes. La globalización desafía esas fronteras tradicionales, territoriales, temporales y conceptuales. Territoriales, por ejemplo, se habla de la desterritorialización del derecho, es decir, la producción y aplicación del derecho ya no está necesariamente sujeta a una jurisdicción de orden territorial. En cuanto a límites temporales, también desafía porque el derecho hoy en día puede ser ultraactivo y retroactivo, es decir, se han aplicado también hacia atrás. Lo tradicional era que el derecho era hacia adelante, ¿no? Pero hay sentencias en Sudáfrica y en algunos casos donde la reparación es hacia atrás. Y conceptuales, básicamente la idea de la soberanía del Estado-nación y la cesión de soberanía que hoy se está dando y cómo pues, se debe reconfigurar, digamos, todos estos aspectos del derecho. El constitucionalismo, entonces, hoy en día podemos hablar algunos opinan que podemos ir hacia un constitucionalismo débil, regido por reglas del mercado, o ir hacia un constitucionalismo fuerte de orden garantista o principialista. Y también la posibilidad de un constitucionalismo de orden universal. Seguimos, por favor. Bien. El derecho constitucional se desarrolla muy fuertemente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, tanto así que hoy hablamos de Estado de Derecho Constitucional, como se ha hablado en estos días. Y esto aparece según mi criterio, por dos grandes hechos. Una desconfianza hacia el poder legislativo y hacia el poder ejecutivo, que con sus, digamos, mutuas conveniencias redujeron el derecho a la ley. Desde, digamos, la codificación francesa, se dijo en el siglo XIX que el derecho era la ley. Se desplazó de esta manera un poco el acento que se tenía sobre la Constitución. La Constitución dejó de ser algo de aplicación directa y lo que se aplicaba era la ley. Incluso en Colombia, la Corte Suprema de Justicia tenía una sentencia según la cual la Constitución no se podía aplicar directamente, se aplicaba era a través de los desarrollos legislativos. Y luego el legislativo le daba ese poder, se lo transfería al ejecutivo y se hicieron todo tipo de normas, digamos, antijurídicas, si cabe la palabra, es decir, que no consultaban la justicia y el derecho. El caso concreto, los nazis y los regímenes de fascismo de la primera mitad del siglo XX. Y el otro, ¿podemos devolver un segundo? El otro es, ¿por qué surge la Constitución, el constitucionalismo? Por la idea de buscar un contenido material y ético al funcionamiento de las democracias después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un juicio, no solamente los juicios de Nuremberg, sino un juicio moral, ético de la comunidad internacional acerca de unos principios a los cuales ningún régimen puede
decir o puede transgredir en ningún tipo de código o ley, por muy, digamos, tener un requisito de validez en su expedición. Bien, características algunas del nuevo constitucionalismo. Aplicación directa de las normas constitucionales, es decir, efectivamente, o más o menos, o de los derechos fundamentales. En adelante tendrán aplicación directa e inmediata sin necesidad de que una ley los desarrolle. En segundo lugar, la tendencia hacia constituciones rígidas que sean difíciles de cambiar, precisamente por esa desconfianza al legislativo y al ejecutivo, y incluyendo las famosas cláusulas pétreas. En tercer lugar, la tutela o amparo judicial de los derechos, que es de lo que hemos venido hablando. Otro tema es la creación de tribunales o cortes constitucionales para ejercer el control de constitucionalidad. Cuando salga una ley que se crea contraria a una disposición, se aplique de manera contraria a esos principios que están en la Constitución, entonces puedan ser invocados y el juez pueda proteger al ciudadano. No por ello, o mejor, se explica por qué tanto en Alemania como en Italia fueron los dos países donde surgieron los primeros tribunales constitucionales. Irradiación del derecho constitucional a las demás ramas. Hoy en día todo, al menos en nuestro país, hay una constitucionalización del derecho laboral, del derecho civil, del derecho administrativo, en general del derecho penal. Y un pluralismo jurídico, porque se necesita la aplicación de criterios extrasistémicos de interpretación de principios, valores y reglas que el juez constitucional hace en su valoración. Es decir, aquí nos encontramos ya en los bordes del neoconstitucionalismo. Y todo esto conlleva a un mayor protagonismo de los jueces y de los tribunales, lo que se ha dado en llamar el activismo judicial, o en algunos casos el gobierno de los jueces, o en algunos digamos que los jueces están legislando. Eso es un debate que se ha dado en Colombia. Sin embargo, todo esto pareciera ser muy feliz y muy benéfico para el desarrollo del derecho constitucional. Sin embargo, la globalización trae unos retos y son sobre los principios básicos del constitucionalismo moderno. La idea de soberanía popular hoy en día está o se cede a través de los mismos tratados o digamos, amenazada por los intereses de grandes multinacionales o de poderes económicos que a veces imponen cierto tipo de reformas al interior de los estados. La garantía de derechos y separación de poderes, pues también se ve de alguna manera constreñida, dado que es muy difícil garantizar los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, por las restricciones presupuestarias. Y la separación de poderes también se está viendo afectada, dado que el poder ejecutivo cada vez se hace más poderoso, más fuerte, tiene más relevancia, parece que es una tendencia mundial. Aquí lo llamamos el hiperpresidencialismo en Latinoamérica. Y finalmente la supremacía constitucional también se ha visto socavada precisamente al tener que aceptar las jurisdicciones y competencias de otros órganos y de organizaciones supraestatales o acuerdos que digamos que de alguna manera ya no hacen pensar que no es tan fácil señalar esa jerarquía de la Constitución, sino que hablar de un gran bloque de constitucionalidad compuesto de diversos tipos de normas producidas por diferentes órganos. El objetivo entonces general de la ponencia es, y ya lo estamos adelantando, es revisar el papel de la jurisprudencia de esos tribunales internacionales, especialmente el tribunal de la jurisprudencia del Tribunal Andino de la CAN en las decisiones judiciales de los países miembros. Bien, entonces, para entender esto hay que hablar de la jurisprudencia internacional y el bloque de constitucionalidad. ¿Cuál es la idea? El bloque de constitucionalidad son todo ese tipo de normas, está compuesto por el preámbulo, el articulado de la Constitución y todos los tratados sobre derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario, incluso en Colombia sobre derecho laboral, algunas convenciones de la OIT. Bien,
Eso, no hay duda, es el bloque de constitucionalidad, que es el parámetro que se utiliza para ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, como se ha dicho aquí. Pero se acepta que la jurisprudencia de ciertos tribunales, específicamente el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se convierte en criterio prevalente para que en esos juicios de amparo o juicios de constitucionalidad el juez tenga presente esa interpretación de ese órgano, es decir, tenga en cuenta su jurisprudencia señalada en sus diferentes fallos o sentencias. Sigamos. En Colombia hubo dos tendencias sobre esto, es decir, el asunto ya tiene cierta historia en nuestro país. Primero, se habló de obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar las normas sobre derechos humanos, pero luego se modificó y se habló de que no era obligatoria, pero sí era un criterio prevalente, hermenéutico relevante para interpretar esas normas de derechos humanos. Con el correr de los años se ha impuesto esa segunda tesis. Y tal vez aquí en México, muy probablemente los jueces tendrán que discutir eso, y obviamente la doctrina jurídica, señalar cuál es la más conveniente. Si esa jurisprudencia es obligatoria o simplemente, bueno, simplemente no, pero un criterio prevalente muy importante a la hora de decidirlo. ¿Por qué se convierte, por qué es tan importante esa jurisprudencia? Si un juez recibe un caso en el cual tiene que aplicar control de convencionalidad, es decir, va a aplicar un tratado sobre derechos humanos o sobre normas de derecho laboral, es un tratado internacional. ¿Quién tiene la interpretación de lo que dice el tratado? Pues obviamente el órgano internacional judicial que conoce de esos términos. Es una cuestión apenas lógica. Entonces el juez, si tiene alguna duda sobre la lectura del tratado o del convenio internacional, pues va a tener que consultar lo que ha dicho el Tribunal Internacional para sacar o extraer de ahí cuál es el significado que debe aplicar. Digamos que por esto en Colombia se ha convertido como un criterio relevante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, en el caso de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, se creó, y ya paso al segundo punto y final, se creó con el ánimo de fomentar o formar un mercado común para el libre tránsito de personas, mercancías, capitales, que no es un TLC, es mucho más que un TLC. El mercado común, digamos, sigue como la historia de la Unión Europea, crear organismos, instituciones supraestatales. Entonces, esto inició en el 69 y luego en el 96, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia dieron el paso hacia la Comunidad Andina de Naciones, crearon unos órganos, hay un Parlamento andino, hay una secretaría y hay una comisión, un consejo y por supuesto un tribunal de justicia de la Comunidad Andina. Este Tribunal de Justicia, todos estos órganos fueron creados mediante el derecho internacional, es decir, mediante tratados y convenios internacionales de derecho internacional. Pero una vez creados, estos órganos adquieren vida propia y empiezan a expedir derecho, empiezan a generar normas jurídicas a través de decisiones, resoluciones, que luego van a irradiar sobre los países miembros y frente a los cuales los jueces se van a encontrar y tienen que decidir para decidir algunos asuntos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de rango tienen este derecho que es expedido por estas instancias comunitarias o de derecho de integración? Entonces, se habla de un derecho originario, que sería el derecho del tratado que creó esos organismos, y luego el derecho derivado, que es el derecho comunitario o derecho de integración.
Pero este derecho de integración le hace, por ejemplo, una decisión de la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores es igual a la ley de cada país. Y en el aspecto que regula, desplaza a la ley cuando haya controversia. O sea que estamos hablando de que a veces una decisión técnica producida allá en esa instancia, a través de una decisión que llamaríamos como una especie de reglamentación, al aplicarse en un país miembro, está por encima de la ley, por ejemplo, del Código de Comercio, en caso de que vaya en contra. Bien, entonces tienen presunción de validez, prevalencia o supremacía, aplicación directa y autonomía. Y la diferencia entre el derecho internacional y el derecho comunitario o derecho de integración. Continuamos. El Tribunal de Justicia entonces resuelve conflictos que se presenten en la interpretación de esas normas del derecho derivado comunitario. Pero en el Estatuto de Creación se dijo que cuando hubiese controversias en los países miembros, en la aplicación de esas normas, entonces se hizo obligatorio el concepto prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguna empresa o algún particular crea que hay una decisión de la comunidad andina y luego el gobierno, por ejemplo el gobierno colombiano, saca un decreto o una resolución y dicha resolución está en contra del derecho comunitario, entonces ahí demanda o se va ante el contencioso administrativo. Y el juez del contencioso administrativo, antes de administrar justicia, tiene que pedirle o solicitarle al Tribunal de Justicia andino el concepto prejurídico, es decirle qué entiende el tribunal acerca del alcance de las normas comunitarias para que luego el juez local o nacional decida el asunto de fondo. Analizamos algunos casos, seguimos, y encontramos que el asunto para la Corte Constitucional Colombiana, ese derecho comunitario, específicamente de la comunidad andina, por ser un tratado comercial, un tratado que busca una integración económica, no hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano y por lo tanto esos conflictos no se ventilan a la justicia constitucional. Dice, esto no tiene que ver con derechos humanos, por lo tanto no hace parte del bloque de constitucionalidad y sería más bien un control de convencionalidad, pero en una sede, diríamos, no de la Corte Constitucional, sino de la justicia administrativa. Muy bien, continuamos. Se analizaron unos casos, 4 casos. Sáchica, un abogado prestigioso contra la nación, porque creyó que la presidencia había sacado un reglamento que iba en contra de la decisión de la comunidad andina. Y aquí se negaron las pretensiones, pero se escuchó el concepto prejudicial del Tribunal de Justicia andino. Y así otro, Acegrasas, que es una empresa de aceite, demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas porque le había cobrado impuestos exagerados y no había aplicado la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones. Y ahí la nación tuvo que devolverle una buena cantidad de dinero a Acegrasas. Pfizer también contra INVIMA, que es INVIMA expidió una resolución y Pfizer, que es una empresa produce fármacos, digamos, logró, laboratorios farmacológicos, logró que se echara para atrás una regulación porque no le reconocían las patentes y otras cosas. Y en fin, en Tangarife contra el ICA, también sobre unos fertilizantes. Todos estos casos que observamos requirieron o el juez pidió antes de decidir, recibió la demanda, pero luego la paró, la detuvo y solicitó el concepto prejudicial del Tribunal de Justicia Andina y luego ese concepto lo tuvo en cuenta en su decisión. Conclusiones.
Se configuran dos procesos sobre el derecho constitucional. Un avance hacia un Estado constitucional se concreta en el control constitucional y el activismo judicial, y esto fortalece al derecho constitucional.